estamos ya con los franceses. Ganaron la batalla Felipe V. Entonces vinieron hablando francés, con sus pelucas, aficionados a la casa, a la música y a las bellas artes. Bueno, Felipe V quiso convertir a España, o sea, así como los austrias pues eran fundamentalmente religiosos y austeros, los Borbones menos religiosos y menos austeros. Entonces, así como Felipe II construyó el monasterio del Escorial, como gran obra tal, llega el amigo Felipe VI y construye el Palacio Real. Bueno, por lo menos ya tenemos un monasterio y un palacio, gracias a... pero claro, como eso costaba mucho dinero, pues entonces, digo, aquí la Iglesia tiene mucho dinero, hay que pedirle dinero. Y se fue al arzobispo de Sevilla, porque aquí había mucho material, porque llegaba todo el tema de América y tal, pero el arzobispo de Sevilla, con mucho buen criterio, le dijo: Majestad, de mi casa particular se puede llevar todas las joyas y la plata que quiera, pero de la Iglesia ni tocarlo, ni tocarlo. Y entonces, bueno, se llevó lo poco que pudo, gracias a la postura de la Iglesia encabezada por el arzobispo de Sevilla. Las iglesias siguieron manteniendo las riquezas que merece el altar y el Santísimo Sacramento, pero aparte de eso, el rey pudo conseguir sus pelas para construir el Palacio Real. También tuvo un problema Felipe V no tuvo asesores franceses, pero no tuvo válido. Fernando VI fue el que le sucedió, y sí que otra vez delegó todo el mando en el Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada pues hizo lo que pudo, y como cosa curiosa, como ya Madrid crecía, pues entonces puso en marcha los coches de alquiler, como la Calesa, que después te vamos a sacar una foto también para que la veas, una Calesa, para que la gente pudiese montar en un coche de caballo para ir de un sitio para otro. El primero que lo puso fue un tal Simón no sé qué, y por eso en Madrid mucha gente le llamaba hasta hace poco, y en Andalucía, Simones a los coches de caballo. Aquí en Málaga no se llaman Simones, se llaman coches de caballo, y se acababa. Bueno, a Fernando VI le sucedió Carlos III. Carlos III, bueno, le gustaba mucho la caza, como todos los franceses. Hay un cuadro por ahí de Goya precioso con las cometas, un pedazo de cometa, ¿verdad? Pero Carlos III hizo cosas interesantes y sobre todo propició, o sea, permitió, facilitó que en su reinado se hicieran, sobre todo en España, en América, cosas muy singulares. En Madrid se le llamó el alcalde de Madrid porque embelleció Madrid enormemente, pero fue en América donde estuvo más espabilado, fíjate tú. Y ahora ya nos centramos. Tú recuerdas que lo que te estoy contando cosas, síntesis de un libro que se llama Historias de España contadas desde el sur, por eso lo del sur pega mucho. En una visita del obispo de la época por los pueblos de Andalucía, en Macharabiaya le dijeron, el cura, el párroco del pueblo, le dijeron: aquí hay un muchacho que viene a ayudar a misa todos los días, que es listísimo, se sabe todos los latines perfectamente, ante la misa era el latín. Y el de número le enseñó 4 cosas y las cosas al pueblo. Y el obispo, que me lo traiga. Habló con él un poquito, vio que el muchacho tenía buenas maneras y como cosas que gachó a la iglesia en estos sitios. Y hoy día yo conozco aquí en Málaga gente que le han sacado del pueblo el obispo, y le ha dado carrera. Entonces se lo trajo a Madrid, el obispo, primero a Málaga y después a Salamanca. Y resulta que ese fue José Gálvez, el jefe de una saga de los Gálvez, del pueblo que te he dicho, de Macharabiaya, en la Axarquía, por ahí por la sierra de Vélez, Málaga,
como se convirtió en el brazo derecho de Carlos III para América, porque viendo lo listo que era, Carlos III lo cogió y lo nombró nada menos que visitador de Nueva España. O sea, no virrey ni de los más, visitador, o sea, el que visitaba todos los virreinatos de América del Sur para ver si los virreyes lo hacían bien o no lo hacían bien. A la pera, ¿no? O sea, el brazo derecho del rey era América. Bueno, pero este Gálvez, José Gálvez, era un tío muy derecho. Dijo, hombre, fenomenal, he llegado muy arriba, me mandan ahora a América, pero ¿qué hace la gente de mi pueblo? En Macharavillaya, que está ahí eso perdido. Y le dijo al rey, mire usted, majestad, a mí me gustaría, hombre, que mi pueblo que fuera para arriba, que creciera y tal. ¿Qué podemos hacer para darle trabajo ahí a la gente? Y entonces se le ocurrió a Gálvez, no al rey. El rey estaba en lo suyo. Mire usted, ¿por qué no ponemos en Macharavillaya una fábrica de barajas de cartas, de naipes, que era el juego por excelencia? Dice, yo me comprometo a que se fabrique, ahora gastándome lo que no está escrito, me voy a traer al mejor tío de diseñador de cartas y todo lo que haga falta, pero eso sí, me tiene usted que dar, majestad, el monopolio, la exclusiva, el único que fabrique barajas en España para todo el mundo español. O sea, eso se llama un pelotazo, pero claro, ponía al pueblo en su sitio. Entonces invirtió dinero, y lo primero que hizo fue, y ahora viene la historia simpática, que dice, bueno, voy a fichar al tío que más sabe en Europa de hacer cartas. Investigó por ahí y se encontró que era un tal Félix Solesio, que vivía en un pueblecito al norte de Italia. Mandó emisarios y le dijo, mire usted, don Félix, necesito que usted se venga a España para diseñar y fabricar naipes para todo el mundo mundial, pero eso sí, lo tiene que fabricar en Macharavillaya. Pero bueno, ¿cómo hace eso? Pero claro, como tenía el monopolio, que es la exclusiva, vamos para allá. Y Gálvez le dijo, aquí tiene usted material para el viaje, para todo. Mira, total, que el tal Félix Solesio pasó por Madrid, visitó allí lo que tenía que visitar y se vino para Málaga. Claro, cuando llegó a Macharavillaya, a mitad de la sierra, digo, vale, ¿esto qué es? Aquí no hay nada. Le construyeron allí de todo para la fábrica, pero claro, es que los naipes se hacen de papel. Y claro, una cosa es el diseño del dibujo de la carta, y la impresión de los tintes, que se podía hacer en Macharavillaya, pero había que tener materia prima, el papel. Y entonces Félix Solesio se recorrió toda la costa buscando un sitio donde se pudiera fabricar la pasta de papel con la que hacer los naipes. Y entonces vino por aquí, por Torremolinos, y llegó al Arroyo de la Miel. El Arroyo de la Miel es un pueblo, ahora mismo un pueblo aquí turístico 100%, pero entonces no era nada, era un arroyo, donde se habían plantado antiguamente caña de azúcar, y por eso el arroyo, el agua, llevaba un sabor dulzón, que por eso le llamaban Arroyo de la Miel, y se conservaban unos molinos que movían el agua, y había allí, dice, aquí planto yo árboles, unos árboles especiales, árboles, y con estos molinos, la pasta de los árboles la convierto en papel. Bueno, y entonces compró ahí una finca en el Arroyo de la Miel, y construyó amplió los molinos, y ahí fabricaban el papel que lo llevaban hasta Málaga. En Málaga lo guardaban, ahora te diré, en su casa, en el sótano, y después lo llevaban a Macharavillaya, que está al otro lado de Málaga, allí lo tintaban, después se lo traían aquí a Málaga y después ya lo embarcaban. Bueno, la casa esa donde vivía el tío es un palacio que hoy es un hotel
de 5 estrellas, que ¿cómo se llama? Pues Félix Solesio Hotel. No, hasta ahí el asunto. Bueno, se fue para América José Gálvez, y dejó aquí el pueblo. Bueno, el pueblo, con todo el negocio de aquello, fue creciendo, las calles empedradas, las fuentes y tal y cual. Vamos, le llamaban el pequeño Madrid, porque tenía teatro, venían cantantes famosos y todo. Y todo el mundo con trabajo y feliz y contento. Te adelanto la historia para que la pena es que eso terminó mal, porque claro, con tanta alegría y tal, los tintes, teniendo la exclusiva, se trataron de vender, pero pintaron mal las cartas y al final las cartas acababan que se les iba el color y perdieron el negocio. Pero bueno, durante el tiempo que aquello funcionó, el pueblo creció, ya digo, el pequeño Madrid. Y entonces él quiso construir una iglesia, que está todavía, la iglesia es una catedral, vamos. Y se cuenta que quería poner el suelo de la iglesia ensolado con monedas de oro, de curso legal. Pero como las monedas estaban acuñadas, tenían la cara, no sé si era esfinge, la cara del rey. Entonces le pidió permiso al rey. ¿Puedo poner monedas suyas de oro, vamos, suyas no mías, pero con su cara? Y me dijo, no, que me van a pisar. Si quieres poner el suelo de moneda de oro, ponla de canto. Claro, ponerla de canto quiere decir 5 monedas por cada una de las otras. Entonces se lo pensó mejor y dijo, no, pues vamos a ponerla de un ensolado bonito, pero de material normal, y el oro lo guardamos para el mantenimiento de la iglesia. Ahí está la iglesia, que hay que verla, que es una preciosidad. Pero bueno, eso era en Bacharavillaya. Entre tanto, en América, pues hacía lo que hacía, visitar y cuidar que aquello funcionara bien. Pero claro, resulta que cuando no solamente salió listo él, sino que salió listo él, su tío, su hermano, y sobre todo su sobrino, Bernardo Gálvez, que eso era un figura. Entonces, José Gálvez, cuando estaba de visitador allí, le dijo, Bernardo, vente para acá, que necesito gente como tú. Y Bernardo Gálvez se fue para América, muy jovencillo, pues debo de Bernardo Gálvez murió a los 40 años, se fue con 18 o 20 años. Bueno, hizo lo que no está escrito militarmente a lo largo del Mississippi, pero su mayor hazaña fue que cuando era una época en la que los americanos estaban en plena guerra de la independencia, estaban echando, con el apoyo español sobre todo, y un poquito de los franceses que venían del norte, echando a los ingleses, que eran los que habían ido allí en el Mayflower. Bueno, entonces, Bernardo Gálvez apoyó, primero por su cuenta y riesgo, incluso con su dinero, al general Washington, que si no es por él, no consigue ganar. Fíjate tú que en un momento determinado Bernardo Gálvez le pidió dinero, porque es que los americanos, en las 13 colonias que se independizaban, no tenían ni dinero ni para zapatos, ni para mantas, ni para fusiles, ni para nada, ni para pólvora. Entonces eran los españoles, Bernardo Gálvez, el que le prestaba. Y como tampoco era el Banco España, pues le pidió dinero al Cabildo de la Catedral de Málaga, que tenía dinero guardado para terminar la torre, la segunda torre. Pues resulta que entonces el Cabildo de Málaga tuvo a bien el dinero, o sea, no construir la segunda torre de la catedral, y ese dinero dejárselo a Gálvez para que pudiese con ello prestárselo y financiar la guerra de General Washington. Málaga, todavía su catedral le llaman la Manquita, porque le falta la torre. Un dinero se aplicó a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Pero voy a más. En plena guerra era fundamental
la posición de los ingleses en el Golfo de México, concretamente en la península de Pensacola. Entonces Gálvez dijo, vamos para allá porque a estos ingleses hay que echarlos, que dejen tranquilos a los americanos. Pensacola hay que verla, miran en el mapa, a entrar a lo que es la misma ciudad hay que pasar por un sitio donde pueden pegar tiros por todos lados. Y entonces la Armada Española que capitaneaba Gálvez no quería entrar. Entonces Gálvez miró para uno y para otro, ¿qué pasa aquí? ¿Nadie? Yo solo. Y con su bergantín se lanzó él solo y atravesó la cortina de bombazos, y cuando el resto de los barcos vieron que Gálvez había entrado en la bahía, le siguieron y tomaron para España Pensacola, y por tanto evitaron y echaron de ahí y erradicaron a los ingleses. El general Washington, por esa acción bélica, le dijo, tú, un cuadro tuyo quiero yo que esté en el Capitolio. Y ahí está, en el Capitolio. Un cuadro de Bernardo Gálvez, dice algo así como, por su preciosa colaboración a la independencia de los Estados Unidos. Y Carlos III le concedió que en su escudo de armas figurase el mote es la leyenda, yo solo. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia fundamental de los Gálvez en la conquista de América y en el reinado, o sea, y en la actuación de Carlos III en el reinado durante su reinado en América. Tachán, tachán.